Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este maravilloso Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Permitidme además que salude a colegas que tenemos más allá de las ondas por streaming que nos están siguiendo en estos 2 días intensos que vamos a vivir de Pública 24, donde ya lo habéis visto por este maravilloso programa que tenéis colgado del cuello. Vamos a hablar del vector cultural. Pero antes de entrar en los contenidos, nos gusta también respetar las formas y vamos a hacer una bienvenida oficial, por supuesto, a este Pública 24. Muy buenas tardes. Como director del Círculo de Bellas Artes os doy la bienvenida a nuestra institución y a este Teatro Fernando de Rojas, que por primera vez es el escenario de Pública, en este caso Pública 24. El Círculo no es la primera vez que hospeda y coorganiza el más importante de los acontecimientos de gestión cultural de este país, porque efectivamente llevamos 14 ediciones de la mano de la Fábrica y de la Fundación Contemporánea en este proyecto fascinante que por un lado quiere discutir los grandes temas del momento y ahora, como explicarán mis compañeros de mesa, pues va a haber temas muy centrales y muy candentes, desde pues, las relaciones entre arte y ciencia o la sostenibilidad de la cultura o el debate de la descolonización de los museos, pero también pretende ser un punto de encuentro. Y eso en el fondo es lo que es el Círculo. El Círculo de Bellas Artes, desde hace 150 años, ha sido uno de los puntos de encuentro de la cultura madrileña, española y cada vez más también europea. Somos al fin y al cabo Casa Europa en Madrid y por eso también nos alegra que estos públicas sean cada vez más internacionales y que entiendan esa dimensión plurinacional, multinacional y sobre todo transnacional de la cultura. Es para mí y para el Círculo también un gran honor que hoy nos acompañe el secretario de Estado en esta bienvenida y quiero terminar dando las gracias a todas las personas que han hecho posible Pública un año más, a todo el equipo del Círculo de Bellas Artes que ha estado trabajando intensamente, a todo el equipo de la Fábrica, de la Fundación Contemporánea, con Sara Magán a la cabeza, que la verdad es que ha sido un auténtico placer trabajar con ella, así como lo fue trabajar con su antecesora, Mariana Pineda, que también está en el público, ahora concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Muy bienvenidos a todos, vamos a aprender, vamos a escuchar, vamos a hablar y también nos lo vamos a pasar bien y espero que este Pública sea aún mejor que todos los anteriores. Muchas gracias. Y ahora le cedo la palabra a Alberto Fesser, que es el presidente de la Fundación Contemporánea. Buenas tardes, bienvenidos amigos profesionales de la cultura. Inauguramos hoy Pública 24 y echamos de menos a Alberto Anaut como en cada cosa que inauguramos. Este es uno más de tantos proyectos que él impulsó y que seguimos haciendo con la ilusión y con la cuerda que él nos dio y aprovecho para también hoy recordarle, hoy que además es su cumpleaños. Felicidades, Alberto. Alberto y yo empezamos este proyecto de la Fábrica hace casi 30 años y nos sentíamos pues, unos intrusos entre los profesionales de la cultura. Veníamos los dos de campos profesionales muy distintos. Y bueno, la única estrategia posible era hacer amigos, buscar colaboraciones con gente que tuviera los medios, los recursos, la experiencia que nosotros no teníamos. Y eso es el ADN nuestro, el buscar la colaboración. Poco a poco, por ese camino, pues fuimos, digamos, legitimándonos como profesionales de la cultura y entrando a formar parte de esa familia profesional de la que formamos parte, ¿no? Y fuimos compartiendo pues, intereses, dificultades, inquietudes, proyectos, y de ahí vino la inspiración de intentar contribuir al desarrollo de nuestro sector profesional, ¿no? Y de ahí la creación de Fundación Contemporánea, que se dio esa misión, contribuir al desarrollo de nuestro sector. Una de las primeras cosas que hizo esa fundación fue poner en marcha un observatorio de la cultura, un panel de 1000 profesionales de
todos los ámbitos de la cultura para tomarle el pulso al sector. Y en una de esas primeras ediciones, además estábamos en lo peor de la crisis financiera de la pasada década, que tanto daño hizo a toda la economía y al sector cultural especialmente, y estábamos pasándolo muy mal como sector. Y ahí preguntamos por la colaboración. Y un poco el resumen fue que en general todo el mundo estaba de acuerdo en la oportunidad y la necesidad de colaborar dentro del sector, pero que en la práctica el día a día nos impedía dar pasos y cada uno estaba agobiado en su pequeño proyecto resolviendo su supervivencia, ¿no? Y de ahí surgió la idea de hacer pública, de reunir a los profesionales para que se conozcan, para que intercambien sus proyectos y para fomentar esa colaboración que creemos que en nuestro caso nos ha dado tan buen resultado y de la que cada vez afortunadamente vemos mejores ejemplos, ¿no? de que las colaboraciones entre distintas instituciones culturales, entre la empresa privada, el sector público, etcétera, no solo suman, sino que multiplican, ¿no? Ese es el espíritu de Pública, el fomentar todo eso. Y bueno, Pública es otro ejemplo de que es posible hacerlo con muchas colaboraciones, ¿no? Y entre ellas, y destacada, y desde su primera edición, la del Ministerio de Cultura. Y me alegra mucho que nos acompañe hoy Jordi Martí, que es un profesional de la cultura desde hace muchos años, con una trayectoria impresionante, muy vinculada a la administración y muy específicamente al Ayuntamiento de Barcelona, y hoy con una responsabilidad al frente del Ministerio de Cultura como secretario de Estado. Así que gracias, Jordi, bienvenido. Muchísimo. Gracias Alberto, Sara, Valerio. Un gusto volver a estar en el Círculo. Y no podía dejar de estar. A ver, Pública es uno de estos encuentros, han habido otros a lo largo de la historia, que reúne lo que yo consideraría un club de los gestores culturales, de los profesionales de la cultura, cada uno le puede llamar como quiera. Es del único club que yo me siento partícipe, ¿no? No repartimos carnés, pero es en el ámbito en donde me he desarrollado profesionalmente, pero más allá de la cuestión profesional. La característica para mí de este colectivo difuso, que tampoco no tiene un inicio, unos límites claros, es básicamente, obviamente, gente que trabajamos en el ámbito cultural, desde espacios y lugares distintos, pero probablemente lo que nos une es una forma de entender la cultura. No sé si llamar una forma de entender el vector cultural para ya hacerlo redondo. Y es entender que la cultura no solo es un sector de la economía en la que se le propone al ciudadano una actitud contemplativa, pasiva, hacia aquello que unos cuantos encerrados en sus torres de marfil son capaces de crear, llamémosle artista, sino entendemos la cultura en un sentido crítico, en la cultura como una herramienta que transforma porque, digamos, te cambia, ¿no? Yo trabajé durante un tiempo en un centro que hemos hecho muchas cosas con el Círculo, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y Ramoneda siempre decía, una exposición debe transformarte, debe salir distinto a cómo has entrado. Bueno, pues desde mi punto de vista lo que une a los gestores culturales y a la gente que viene a Pública y que ha estado en tantísimos congresos internacionales, etcétera, es eso, es la sensación que estamos trabajando con una materia que no es un sector como otros, sino que es algo que transforma y que transformando individualmente transforma la sociedad. Y eso lo vemos muy claro y por eso, bueno, como tengo el despacho ahora muy cerca, pues tenía que estar simplemente, y porque además es un placer siempre colaborar con el Círculo, con la fábrica, etc. Quiero hacer también un recuerdo al otro Alberto. Le conocí y aunque fue de manera muy esporádica, porque a veces estos 600 kilómetros de distancia son más de los que deberían ser, pero siempre he reconocido estas iniciativas privadas como vosotros que en el fondo, y le llamáis Pública al espacio de debate, en el fondo tenéis un interés público, ¿no? Y la fórmula jurídica, el NIF, no condiciona el que os sentís tan comprometidos o más que cualquier trabajador público de la cultura que está encabezando un museo, un teatro, etc. Y creo que hay que destacarlo porque en los 80 los que vivimos en esa época donde se discutía tanto entre público y privado, y yo creo que lo que hay que discutir es en la gente que entiende la cultura como una herramienta de transformación, como una herramienta
de una cierta agitación y de buscar maneras de adaptarse mejor a la sociedad que no la naturaleza jurídica de quien lo defiende. Y siempre he considerado que la fábrica estaba también dentro de este club al que yo me gusta y quiero pertenecer. Y lo vemos eso, y Alberto Hanaut, sin duda, con todas las iniciativas que impulsó, tantísimas, estaba en este club y espero que el día de su cumpleaños desde algún lugar nos siga. Decía eso porque cuando me comentaron, hombre, podrías ir a saludar a Pública, bueno, enseguida me interesó, pero al mirar el programa dices, hombre, claro, sí, están en la línea, ¿no? Os habéis metido en los temas que hoy son los ejes centrales del debate de las políticas públicas en materia cultural, inteligencia artificial, cambio climático y temas de sostenibilidad. No podremos luchar contra el cambio climático sin un cambio cultural. Machado decía aquello, las sociedades no cambian sino cambian sus dioses. Y esos dioses del consumo desenfrenado, el consumo, es indispensable cambios culturales que solo una dimensión cultural crítica puede ayudar a aportar, ayudar a generar. Os habéis metido incluso en zonas de peligro, como el discurso de Colonial. No voy a entrar mucho en ello, no sea que habrá más polémica. Y realmente en Madrid hablar de colonización parece que es algo peligroso, ¿no? Lo comentábamos antes con Valerio, pero lo celebro. Lo celebro mucho porque creo que entender que los museos deben explicar con la mayor complejidad nuestra historia es un reto que lo tendrán todas las generaciones, que no lo agotaremos la nuestra. No se trata de revisar y volver a escribir la historia, sino contarla con todos sus elementos. Y es obvio que muchas veces los discursos museográficos aquí, en todas partes, pues han imprimido una mirada, una visión colonial de los que colonizaban frente a los colonizados, de los conquistadores frente a los conquistados, de los que mandaban frente a los que eran mandados. Y eso simplemente hay que añadirle capas a esos debates, a esos relatos, para hacerlo de una forma más plural, sobre todo en un momento que tenemos un porcentaje de personas, de ciudadanos, de nuevos ciudadanos que nos llegan de todos estos territorios. Y ahí yo creo que España, y lo debe hacer con modestia, con tranquilidad, con rigor, con expertos, etcétera, pero debemos adentrar en ese ámbito y que una iniciativa como la Fundación, la Fábrica, el Círculo, se atreva a proponer un debate como este me parece muy destacable, ¿no? Y entráis en el tema de la inteligencia artificial, que hoy también es uno de los... En breve mandaremos ya la ley al Congreso de la Oficina de los Derechos de Autor y de la Propiedad Intelectual, y uno de los retos que tenemos es cómo mantenemos ese derecho cultural frente al nuevo paradigma de la inteligencia artificial. Y en general habéis planteado también la necesidad de abrir la discusión sobre los derechos culturales, que de alguna forma es la línea de las políticas contemporáneas que se está haciendo hegemónica no sé, pero que está creciendo en toda Europa, ¿no? Esta idea que la cultura es un derecho, no solo el derecho de acceso, que ese ha sido el habitual en el estado del bienestar, no solo tampoco la defensa del derecho de autor, que también, y hay que hacer frente al reto de la inteligencia artificial, sino sobre todo añadirle el derecho a la participación. Cualquier ciudadano es receptor, pero es emisor de mensajes culturales. Tiene que tener derecho a participar en la construcción del ecosistema cultural, que en el fondo ese es el gran reto para poder convivir en entornos cada vez más diversos, que todo el mundo se sienta partícipe de un entorno en el que creencias, orígenes, tradiciones son cada vez más diferentes y las ciudades son crisol de esa enorme diversidad. Por tanto, estoy entre amigos y familia. Os deseo que los debates sean de la mayor profundidad posible. Ser atrevidos, la cultura ha de romper el hielo y para adaptar el mundo contemporáneo ante los peligros que nos acechan es necesario un sector cultural crítico, un sector cultural que remueva conciencias, un sector cultural que impulse el espíritu crítico en todos los ciudadanos, que levante la voz ante tantísimas injusticias. Y quiero terminar diciendo, porque creo que en un acto cultural hay que decirlo, que levante la voz, como ayer hacíamos en el Museo Reina Sofía, ante la barbaridad de este genocidio que está ocurriendo en Palestina. Por tanto, termino diciendo alto el fuego inmediato en Gaza, dejemos de aniquilar criaturas, niños y ciudadanos indefensos y civiles y alcemos la voz del diálogo, que no es otra que la voz de la cultura. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Jordi. La verdad es que después de esto solo puedo levantarme e irme porque es que no puedo añadir nada más. Te agradezco enormemente que hayas venido y te agradezco enormemente que hayas contado el programa mejor de lo que iba a hacerlo yo. O sea, que es que me has dejado sin palabras, pero sí que me gustaría sumarme al agradecimiento, a daros las gracias por estar aquí, a los que repetís por volver, a los que nos habéis dado la posibilidad de ver que es esto de Pública por primera vez. Espero que os cautivemos y volváis. Gracias al equipo. Me parece importante que sepáis que detrás de estas 2 jornadas hay un año de trabajo y un montón de gente trabajando, que lo ha hecho de 10, y que os esperan 2 días llenos de debate, de inspiración, de conversaciones. Pero sobre todo os invito a tomar la palabra, a hablar entre vosotros, a conoceros, a inspirarnos mutuamente. No venís aquí solamente a recibir, sino también a dar, y esperamos, de verdad, con todos los sentidos bien abiertos, que así lo hagáis. Tengo que hacer muy brevemente, permitidmelo también, un agradecimiento a todos aquellos instituciones públicas y privadas que han hecho posible 14ª la 14ª edición de Pública, empezando por el Ministerio, también la Comunidad de Madrid, fundaciones como La Caixa, como Mafre, Daniel y Nina Carasso, son muchos. Tengo aquí una pequeña chuleta para no dejarme a nadie: el Ayuntamiento de Valencia, la ECIT, ACE, el British Council, la Embajada de Países Bajos, la Fundación Hortensia Herrero, gracias Alejandra por sumarte por primera vez, Radio 3, que no nos abandona desde la primera edición, Canal Saber, que este año es nuestro canal oficial, y por supuesto al Círculo. Somos un equipo, yo creo, cada vez mejor, ¿no? Nos hemos entendido perfectamente y ha sido un verdadero placer. Y para finalizar, dar la bienvenida y la palabra a Ignasi Miró, que en una de las primeras conversaciones que mantuvimos para dar forma al programa de este año de Pública, que lo hemos hecho entre muchos, no solamente desde Fundación Contemporánea, sugirió que por qué no hablábamos del vector cultural, que somos más que un sector, que somos un vector. Y nos gustó tanto aquella idea que pensamos que iba a ser el hilo que hilvanase estas 2 jornadas. Hoy no sé si se arrepiente de haberlo dicho en voz alta porque le hemos liado para que esté aquí y lo explique, pero estamos muy contentos de que esta sea la narrativa y de verdad, de corazón, espero que lo disfrutéis y sobre todo que lo aprovechéis. Bienvenidos a Pública 24. Gracias.